inicio al 50º aniversario de la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma. En primera instancia, me gustaría invitar al decano de la facultad, el magíster Samuel Gerardo Choque Martínez, al estrado para que dé unas palabras. Fuertes aplausos, por favor. Nunca, muy contentos en casa, ¿no es cierto? Bueno, vamos a dar inicio a una semana de psicología en el año 2019, ¿no es cierto? Pero esta semana de psicología tiene sus antecedentes, porque la carrera de psicología es tan antigua como la fundación de la universidad. Yo diría que inclusive un poco más antiguo que la universidad, porque fue justamente la desaparición del escenario de una universidad que se llamaba Universidad de Ciencias y Tecnología lo que precipitó más adelante la conveniencia de crear por decreto lo que es la Universidad de Ricardo Palma en el año 1969. Pero en esa carrera de Ciencias y Tecnología ya existía la carrera de Psicología, ¿no es cierto? Alumno de la Universidad Tecnológica, luego admitido como alumno de la Universidad Ricardo Palma, que el compromiso iba por allí. Sin embargo, yo diría de que, como remembranza, el medio de conductor de la historia de la carrera de psicología es precisamente la emoción colectiva, ¿no es cierto? Y los diversos eventos y sucesos que se produjeron para que la carrera continuase existiendo y continuase desarrollándose. Yo definitivamente tocaré cuestiones solo medulares, solo esenciales, porque en detalle, ¿no es cierto?, que nos tocará será quien con justicia ha dedicado una buena parte de su tiempo y su vida para escribir la historia de la carrera de psicología, que es el doctor Félix Romero, que creo que por ahí lo tenemos. Se ha puesto en un lugar discreto, ¿no? Pero, ¿qué existía anteriormente? Existía una facultad, un programa de ciencias sociales. Y en ese programa de ciencias sociales existían algunas carreras, ¿no es cierto? Educación, recuerdo que era una de ellas, sociología era otra, y entre otras existía la carrera de psicología. Digamos que darwinianamente las otras carreras dejaron de existir y solamente subsistió la carrera de psicología. Y subsistió la carrera de psicología porque hubo un núcleo de profesores oráculos, ¿no es cierto?, que dijeron psicología no desaparece y tenemos que continuar con psicología. Pues, y aquí estamos. Y aquí estamos frente, digamos, a una generación que no conoció de los locales alquilados en el distrito de Miraflores, que fueron 2 o 3 o 4, ¿no es cierto?, del traslado abrupto a Surco, ¿no es cierto?, a Chamas, de las clases de los locales prefabricados. Todo parece historia antigua, una historia de ficción que nunca se dio, pero realmente esa ficción fue nuestra realidad. Definitivamente, la universidad de ayer y también la carrera de psicología de ayer no es la de hoy. Definitivamente estamos en un nivel, yo no diría bastante avanzado, pero en un nivel muy avanzado. Y en los últimos tiempos ha sido la gestión del doctor Iván Rodríguez, que no solamente ha posibilitado el desarrollo acelerado de la universidad, sino que dentro de ese contexto, psicología ha sido una de las principales carreras
que ha encontrado terreno fértil para destacarse con mucha simplicidad. De que no podría decir simple y llanamente felicitémonos porque vamos a iniciar una buena semana de psicología. Tenemos que felicitarnos por muchas cosas. Yo no voy a decir sin ánimo de chauvinismo, ¿no es cierto? Felicitémonos porque la carrera de psicología le guste, a quien no le guste y a los que le guste, ¿no es cierto? Tiene un posicionamiento muy fuerte dentro de la Universidad de Carlos Palma y por mérito de su comunidad académica. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ese posicionamiento ya se conoce y se reconoce externamente. A veces somos menos conocidos desde dentro y somos más conocidos desde fuera. Casi podríamos inaugurar una nueva página, más que cómo nos ven desde dentro, cómo nos ven desde fuera. Y desde fuera, precisamente, las calificaciones que no las hacemos nosotros, sino que las hacen los otros, ¿no es cierto?, nos colocan en términos de la demanda de nuestros profesionales, ¿no?, en un lugar privilegiado, precedidos, ¿no?, por la Universidad Cayetano Heredia y por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pero tras nosotros está quedando ubicada la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nosotros pensamos algún día de que en este tipo de competencias que son variables y donde los calificadores no somos nosotros, sino que los calificadores son externos, soñábamos algún día, ¿no es cierto?, con la Universidad Católica y con la Universidad de San Marcos. ¿Por qué? Porque son dos universidades completas, ¿no?, con mucha tradición y con mucha calidad. Y bueno, ya pasamos una, espero yo, de que la próxima inauguración de la Semana de Psicología, ¿no?, nos pueda llegar a darle la noticia y ya pasamos a la otra, ¿no es cierto?, ¿verdad? Y no hay cosas imposibles. Eso sí lo aprendí de rector, ¿no es cierto? Lo único que no se puede evitar es la muerte, ¿no? Como decía Fromm, venimos al mundo sin pedirlo, ¿no?, y no vamos a este mundo contra nuestra voluntad, en términos generales. Hoy día, pues, estamos aquí en un ambiente que está muy vinculado a nuestra tradición. Dentro de la carrera de psicología han pasado cosas muy interesantes y curiosamente sus autores están ausentes. Había un egresado, un titulado de la Universidad Católica que se había colocado como reto superar a su propia universidad. Y en todo el tiempo que se desempeñó al frente de la Oficina de Imagen Institucional, la Universidad de Ricardo Palma empezó a caminar, aprendió a caminar por delante de las otras universidades. Pero la huella imborrable que dejó fue cuando precisamente creó el Instituto de Recursos Humanos, que aún funciona y funciona con mucho éxito en el cuarto piso de la Facultad de Psicología, y que es una creación, por tanto, entrañablemente nuestra de la Facultad de Psicología. La otra mención que tendría que hacer se referiría a un docente ejemplar, a un docente que no solamente llegaba puntuales a sus clases, sino que era impuntual para llegar a su casa, porque la universidad lo absorbía, la universidad lo detenía, los alumnos lo abordaban, no lo soltaban, y cada noche, cada día, ¿no es cierto?, o estaba con ellos en la universidad, y en el día y los fines de semana estaba justamente en los alrededores de Surco, ¿no es cierto?, haciendo el trabajo de campo con sus alumnos. Él fue, tuvo una oportunidad cuando asumí el decanato de la facultad, ¿no?, porque puso más énfasis y me dijo: mire, decano,
vamos apuntando a la grandeza, pues, pero no podemos vivir ya pidiendo prestado auditorios, ¿no es cierto? Prestados auditorios, con un auditorio tan pequeño, ¿no? Que sirve para muchas cosas. Tenemos que ponernos los pantalones grandes. Y una sola idea de que esto debería ser un auditorio, ¿no es cierto? Y con él en la cabeza nos pusimos a trabajar con mucha fuerza. Fatalmente nos dejó en el camino, ¿no es cierto? Y él nunca pensó de que el auditorio con el cual él había soñado, por el cual mucho había peleado, ¿no es cierto?, se convertiría en aula magna y llevaría su nombre. Y me estoy refiriendo a nuestro ex profesor Dante Gasolo Durán, cuya aula magna lleva su nombre. Y yo no diría de que el profesor Gasolo está muerto. Las personas mueren cuando no son trascendentes, cuando nadie las evoca, cuando nadie las menciona. Pero el caso del profesor Gasolo es diferente porque dejó la facultad regada, sembrada de buenas cosas, de buenos ejemplos. Y muchas de las generaciones que han egresado de esta carrera, de esta facultad, salieron de sus manos. Además, tampoco podemos soslayar el hecho de que como inventario de semana a semana, queríamos decir, de que nosotros nos acreditamos internacionalmente como carrera de psicología. Y quien nos acreditó fue la acreditadora Cinda, que es la misma acreditadora que acaba de concluir la acreditación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Una acreditadora exigente, y pasamos nosotros las pruebas de la exigencia. Tenemos por delante una visita de Cinda para el mes de octubre, ¿no?, donde conversaremos, dialogaremos sobre los puntos suspensivos que quedaron de nuestro último encuentro, ¿no? Si las dificultades que teníamos, si algunas limitaciones coyunturales que teníamos fueron superadas o no fueron superadas. Yo tengo la absoluta seguridad que por el tipo de alumno que tenemos, por el tipo de gente que tenemos como plana docente, esto del encuentro con Cinda en octubre va a ser un evento más social que tensional, ¿no? Pero siempre nosotros lo asumiremos con la seriedad correspondiente, porque la acreditación internacional, como su propio nombre lo indica, nos abre las puertas del mundo, nos abre la vinculación con las universidades del mundo. Y los grandes beneficiarios de todo esto son los alumnos, cuyo título adquiere más valor, y la institución en su conjunto, y la colectividad en su conjunto, y la universidad en su conjunto, porque nosotros no creemos en los triunfos particulares. El todo influye sobre las partes, pero las partes también influyen sobre el todo. Lo que es bueno para la carrera de psicología, los éxitos de la Facultad de Psicología, son éxitos de la Universidad Ricardo Palma. Los éxitos de la Universidad Ricardo Palma también nosotros los asumimos como éxito de la Facultad de Psicología. Y los malos ratos de la universidad o de la facultad son malos ratos para todos, porque en eso reside precisamente la identidad institucional. No hay partes inconexas entre sí. Hay un solo sentimiento, hay un solo tablero de mando y hay una sola autoridad que el día de hoy nos dignifica con su presencia. No quiero abundar más porque sé, digamos, que los alumnos lo que están esperando con ansias, ¿no?, es la conferencia de la universidad de la profesora Elena Paño, ¿no?, y a continuación las palabras del rector. Entonces, si tengo que pedir disculpas por haber extendido, pido disculpas, pero con mucho gozo. ¡Viva la carrera de psicología! Continuando con el programa,
vamos a invitar al estrado para que nos dé unas palabras a la doctora Liliana Pando, docente de nuestra Facultad de Psicología. La recibimos con fuertes aplausos, por favor. Señor rector de nuestra Casa de Estudios, doctor Iván Rodríguez Chávez. Señor doctor Héctor Hugo Sánchez Carlesi, vicerrector de investigación. Señor licenciado Andrés Enrique Maldonado Herrera, secretario general de la Universidad Ricardo Palma. Señor magíster Samuel Gerardo Choque Martínez, decano de nuestra Facultad de Psicología. Representantes del Ministerio de Salud. Doctora Natividad Marina Espíritu Salinas, presidente de la Comisión de la Semana de Psicología 2019, queridas autoridades, colegas, docentes, alumnos, tengan todos ustedes muy buenos días. Es muy grato haber sido designada para darles unas breves palabras el día de hoy, que damos inicio a la Semana de Psicología, que a diferencia de las anteriores, es especial ya que conmemoramos los 50 años de nuestra alma mater y de nuestra carrera, y además estando acreditados internacionalmente por el Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad. En mi calidad de exalumna he podido ser testigo de cómo ha evolucionado mi querida Facultad de Psicología. No era así como ustedes la ven hoy. Comenzando por el local, no estábamos ubicados aquí, sino que nuestra historia, si bien tiene sus inicios en la calle Trípoli, pasando por la calle Piura, Ramón Zavala, un colegio en Barranco, Malecón Cisnero, luego los llamados gallineros, hasta llegar aquí, en la que fue mi época, en la que solo existía como el tercer y cuarto piso de la facultad. Un 2 de mayo de 1989 ocupamos este lugar y fue gracias a los docentes de dicha época que con visión de futuro creyeron en la universidad y nuestra carrera, y que a pesar de las dificultades administrativas, económicas, académicas de esos años, gracias al liderazgo de nuestro actual decano de la Facultad de Psicología, quien mantuvo la estabilidad institucional, salimos airosos. Descubrí mi vocación en la secundaria. Me di cuenta que mientras todos aprovechaban el tiempo del recreo comiendo, jugando o en otras actividades, yo la tomaba para hacer consejería psicológica con mis compañeros de clase que pasaban alguna situación complicada o sintiendo emociones encontradas por algún motivo. Fue ahí donde encontré mi verdadera pasión. No dudé ni un segundo en aceptar el llamado y elegí mi magna postular a la Universidad Ricardo Palma, donde tenía ya algunos familiares estudiando y dada la cercanía a mi domicilio, era la mejor opción. Recuerdo haber recibido la noticia de mi ingreso cuando en ese entonces no teníamos la tecnología de ahora y me esperaban en el paradero de mi casa mis amigos y familiares para darme sus muestras de afecto por el logro obtenido. Antes no salían los resultados en la página web como ahora, claro está, y en menos de 2 horas, gracias a la oficina de admisión liderada por nuestro querido profesor Romero. Antes se publicaban en las rejas de las puertas y apuntando bien el dedo para ver si encontrábamos nuestra ansiada palabra ingreso. Con el transcurrir del tiempo, feliz de ir aprendiendo lo que me enseñaban todos los docentes, quien cabe señalar, muchos de ellos hasta el día de hoy me acompañan, otros como el mencionado profesor Dante Gasolo, quien se quedó impregnado en nuestros corazones eternamente. Sin querer queriendo, los semestres académicos iban pasando uno a uno en un abrir y cerrar de ojos y mi pasión iba creciendo como la espuma. Ya habían cursos que orientaban a qué rama de la psicología uno quería ir y, como saben, opté por la que me llena el corazón a diario, la psicología clínica. Imagino que cada uno de ustedes tuvo una forma distinta de haber elegido esta carrera. Sin embargo, todos tenemos algo en común, nuestra vocación de servicio. El hecho de entregarnos al otro, de compartir lo que sabemos, de poder tener otra lista distinta que ayuda al paciente a ver con otros ojos su realidad. Realidad que, como sabemos hoy en día, está invadida de sentimientos negativos que hacen preso al hombre de un actuar inadecuado. Sociedad que pide a gritos que la ayuden a cambiar. Sabemos que nos requiere que cada noticia, levantarnos por las mañanas,
Es una alerta más y un pedido de ayuda para mejorar como país. Ustedes, queridos alumnos, son los que recibirán más de esas llamadas para ofrecer no solo sus servicios, sino su compromiso de mejora. Pero no para un momento solamente o por alguna coyuntura en particular, sino que necesitamos estar ubicándonos en puestos claves para ayudar con esta reestructuración cognitiva y conductual y que se mantenga en el tiempo. Por ello, no solo deben adquirir conocimientos que les permitan estar a la vanguardia, sino también desarrollándose personalmente en su calidad de seres humanos. Hagámosle honor a nuestro lema como universidad: formamos seres humanos para una cultura de paz. Me llena de orgullo como egresada de esta facultad y hoy docente poder acompañar y guiar a tantos alumnos desde el año 2004. Sí, 15 años exactamente. Y ver cómo son capaces de correr tras sus sueños. Ya lo decía Aristóteles, el verdadero discípulo es aquel que supera al maestro y es lo que desde las aulas considero debemos inculcar. Nuestro compromiso como docentes es encaminarlos y volcar todos nuestros conocimientos hacia ustedes, que mañana serán el futuro de nuestra patria, que anhela tener profesionales idóneos en esta carrera. La facultad nos enseña las operaciones básicas en psicología, pero de ustedes dependerá aprovechar mejor el tiempo. Ahora, ser licenciado no basta. Ser alumno de la Universidad Ricardo Palme de la Facultad de Psicología no es más que sentir plena satisfacción y goce de pertenecer a esta casa que trata a los suyos como seres humanos, con fortalezas y debilidades, pero destacándonos en aquello que nos hemos propuesto, tratando de marcar la diferencia, de no ser un psicólogo más. Buenos pueden ser muchos, pero los mejores estamos aquí. Sí, son ustedes, nosotros, nuestros maestros. Hay que ser especiales en los que nos planteamos, ya que nuestra sociedad necesita gente capaz, formada no solo con inteligencia, sino con corazón, con valores, con calidad. Ya no es tiempo de una educación alta de conocimientos, sino desarrollamos una educación integral y emocional que nos lleve a experiencias favorables para seguir avanzando en la vida. Por ello, nadie mejor que yo, que he sido testigo de este avance, es que como facultad ofrecemos algo distinto a otras facultades de otras universidades. Nuestro recurso humano es nuestro valor más preciado. Tanto que hoy, a través del liderazgo ejercido por nuestro señor decano, estamos en un sitial que antes ni lo hubiéramos soñado. Acreditados internacionalmente, óiganlo bien, lo que nos asegura una formación de calidad para el alumnado, resaltando no solo la formación académica, sino también con valores y con ambientes altamente especializados. Contamos con un laboratorio de psicología experimental, una cámara ESEL para las entrevistas, un laboratorio de cómputo, un gabinete psicométrico con pruebas actualizadas que no tienen otras, un auditorio para sustentaciones, una aula magna para eventos de esta categoría, un pabellón administrativo, sala de profesores totalmente equipada, salones que cada vez se ambientan y se adecúan más a las necesidades de los alumnos, sala de estudios, sala para el tercio estudiantil, una biblioteca especializada que incluso recibe a varios visitantes de otras facultades, un consejo de facultad integrado por profesores que han sido mis profesores y por alumnos representantes con buenas ideas y alta motivación, más de 70 alumnos ya con prácticas preprofesionales, convenios con hospitales como el Víctor Larco Herrera, a puertas el Hospital Herminio Valdizán, el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú, 2 cursos de conducción a la tesis al año, de la cual también formo parte gracias a la invitación de la profesora Natividad de Espíritu. En el 2018, 129 grados académicos y títulos profesionales, y en lo que va del año ya vamos 43. Adicionalmente a la carrera de psicología también se imparte el programa de segunda especialidad en psicopedagogía, así como el programa de complementación pedagógica. También tenemos servicios adicionales a los servicios educativos, como son el programa de tutoría y el centro de orientación psicopedagógica. 116 alumnos ingresantes este semestre académico 2019-1 y mejorando en nuestras posiciones
dentro de la carrera de psicología en comparación con otras facultades de nuestro Perú. ¿Cómo no estar orgullosa de mi facultad con todo esto? Es por ello que saludo a nuestros queridos docentes, a los más antiguos por esta visión de futuro. Saludo y agradezco no solo al personal docente, sino también al personal administrativo, al de limpieza, al de seguridad, que hacen posible esta agradable convivencia en nuestra facultad. Y por supuesto a nuestras autoridades, que con su experticia nos conducen día a día a ser mejores. Saludo también a nuestros egresados y a los próximos a egresar. A ustedes, queridos alumnos, feliz 50 aniversario y que sean muchos años más de nuestra Facultad de Psicología y de nuestra alma mater. Muy buenos días. Continuando con el programa, tengo el agrado de invitar a un representante del Ministerio de Salud, el doctor Humberto Castillo, para que nos dé unas palabras. Lo recibimos con fuertes aplausos, por favor. Muy buenos días, señor rector, señor decano, alumnos y profesores de esta grandiosa facultad. Permítanme hacerles llegar el saludo de la señora ministra de Salud, la doctora Zulema Thomas. Ella es profesora, orgullosa profesora de esta universidad. Siente mucho cariño por todos ustedes y ella ha tenido muchísimas ganas de estar acá y aún está haciendo los últimos esfuerzos, ¿no?, para poder estar. Ustedes saben, la carga de trabajo de un ministro es muy alto, pero más aún de Zulema, porque Zulema es una persona, como ustedes saben, muy sensible ante cada problema que va pasando en el país, se compromete con cada caso, con cada situación, y eso hace que su trabajo sea mucho más de lo que suele ser para un ministro. Ella nos ha encargado con mucho cariño que podamos acompañar a ustedes en este 50 aniversario, ¿no?, y agradecerles esta posibilidad también de conversar con ustedes y sumarnos a este homenaje, a esta celebración de la facultad y a esta celebración de la psicología. Bueno, yo soy Humberto Castillo, soy asesor de la ministra en temas de salud mental. Vengo trabajando en este campo de salud mental ya 2 años, y quería compartir con ustedes algunas reflexiones y quizás plantear con ustedes algunas reflexiones en el campo de salud mental que la venimos trabajando también desde el Ministerio de Salud. Hablarles de que tal vez ustedes, jóvenes, van a tener que enfrentar una psicología y una práctica de la salud mental tal vez muy diferente de la que nosotros las hemos venido o las venimos haciendo. No, yo creo que ante ustedes hay varios desafíos. Hay un desafío epidemiológico, hay un desafío clínico, hay un desafío social, hay un desafío tecnológico también, y creo que por encima de todo hay un desafío epistemológico, un desafío en la manera de pensar y de interpretar la propia salud mental. En la parte epidemiológica, ustedes saben, desde hace algunos años las estadísticas sobre salud mental cambiaron y empezaron a medir otras cosas, pero detectaron entre ellos que la principal carga de morbilidad es la salud mental o problemas de salud mental. En términos más o menos concretos se nos plantea, por ejemplo, de que por cada 5 peruanos, 1 tiene un problema de salud mental, tiene síntomas de salud mental. Si acá vemos 100 personas, por lo menos 20 tienen o tenemos algunos síntomas de salud mental. Bueno, dicen que entre los psicólogos es un poquito más, así que podría haber 30, ¿no? Bueno, y si fueran psiquiatras ya seguro que sería 50. Entonces estamos ante un tema de epidemiológico. En el
Ministerio de Salud están contratados aproximadamente 1.500 psicólogos y algo menos de 300 psiquiatras. Si todo el día y todos los días y todas las horas atenderíamos pacientes, tendríamos que tomarnos las 24 horas del día atendiendo y obviamente no cumpliríamos ni la mitad del requerimiento. Eso nos lleva a un desafío importante y el desafío estaría en que tenemos que todos atender salud mental. Ya la salud mental no es un tema de psiquiatras, de psicólogos, de especialistas, sino salud mental es un tema de todos. Y eso nos compromete a que psicólogos, psiquiatras, tenemos que liderar la atención de salud mental. Y eso significa que cada uno de ustedes tiene que liderar equipos interdisciplinarios para poder satisfacer y atender la demanda que se nos viene. Estamos innovando la atención de salud mental en el país. Estamos en una reforma de salud mental que tal vez ustedes habrán escuchado y que su lema, la ministra de Salud le ha puesto mucha atención y le ha puesto en prioridad. Este cambio en la manera de atender la salud mental significa que estamos pasando de la atención en los hospitales, que antes era el centro, ¿no? Estamos pasando a atender en centros donde estamos más cerca a la gente, en los que le estamos llamando centros comunitarios de salud mental. Actualmente tenemos 103 centros de salud mental ya funcionando en el país y la ministra está planificando el incremento progresivo de estos centros a fin de que hacia el 2021 tengamos cerca de 300 centros en el país. Esto significa que va a cambiar la manera de atender la salud mental, de la atención que veníamos dando a modo de atenciones individuales y centradas en hospitales y con muchas especialidades, a una forma de atender más comunitaria, más cerca a la gente, a una forma de atender más integradamente. Entonces esto nos lleva a un desafío también en el campo clínico. Y el desafío en el campo clínico tiene que ver con el hecho de que a lo largo de la psicología hemos ido trabajando diferentes enfoques, ¿no es cierto? Psicoanálisis, sistémico, cognitivo-conductual, gestáltico, racional, emotivo, dialéctico. Ya cada vez nos van faltando nombres para poner a las diferentes escuelas y modos terapéuticos. Hemos diversificado tanto que ahora nos toca juntarlo todo. No, porque cuando estamos frente a un paciente, cuando estamos en una situación clínica concreta, ahí es desde qué lado estamos hablando, tal vez es muy difícil poder intervenir y responder así, ¿no? Y entonces estamos enfrentando un desafío, pero ese desafío tal vez lo vamos a enfrentar y lo vamos a manejar mejor si volvemos a los orígenes, a las bases de las psicoterapias, donde principalmente encontrar esto como una experiencia entre humanos, ¿no? Y eso es podernos reconocer a nosotros como humanos, reconocer a las otras personas también como tal, y establecer ese vínculo terapéutico que es quizás el soporte de todo. Pero para eso tenemos que trabajar sobre nosotros, para eso tenemos que cultivar la empatía. Y eso creo que es un trabajo importante que hacemos y que se hace en las escuelas de psicología. Sin embargo, tenemos muchos más desafíos, ¿no? Y un desafío que aparentemente no pasa nada, pero sin embargo está planteado por muchos, este desafío tecnológico. Y que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Algunos hablan este año de la singularidad y aproximadamente entre el 2030 y 40. ¿Y qué se entendería por el año de la singularidad? El año en que tal vez la inteligencia artificial, o sea, tenga más posibilidades que la inteligencia humana, ¿no? Eso pareciera a veces de película, pero parece que está cerca. Basta que nos podamos pensar ahora mismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los sistemas de información? Ahora muchas de nuestras experiencias lo podemos tener en el celular, ¿no? Muchas de a qué hora nos levantamos, qué queremos hacer, qué nos gusta, cómo va evolucionando nuestro ánimo, nuestras ganas,
la huella que dejamos en el sistema informático es tal vez más exhaustiva que la mejor historia clínica que podamos hacer, ¿no? Y ahora con este tema también de las microexpresiones, ¿no? La robótica podría ayudarnos a descifrar y a percibir emociones que tal vez a nosotros se nos pasan, ¿no es cierto? Porque se nos pasa. A veces tenemos personas que nos muestran algo y están sintiendo, pensando otra, o no podemos detectar oportunamente algunas conductas que ya estaban a punto de ocurrir y no las podemos predecir. Entonces, frente a eso también hay un desafío para ustedes. ¿Y cuál es el desafío? El desafío tal vez está en humanizar más. O sea, tenemos que seguir humanizando más y tenemos que ir avanzando en la lógica de las emociones, de copiar, de interpretar, de movilizar, de manejar más la emoción como un sistema de inteligencia, que creo que en eso estamos avanzando, pero tendría que ver más con el hecho de que las personas cada vez tengamos más acceso a nosotros mismos, a conocernos, a comunicarnos apropiadamente. Pero también tenemos un desafío que es más social y más político, y el desafío está en que si a nosotros, a los profesionales de la salud mental, la sociedad nos ha encargado algunas cosas, ¿no? A los psiquiatras en particular, por ejemplo, en algún momento nos encargó la locura, por decirlo así, ¿no? Y de repente tratamos de reducirla, entre comillas, ¿no? A través de una serie de prácticas de las cuales ahora también un poco que nos avergonzamos, porque en realidad la psiquiatría tuvo momentos muy duros, muy críticos, que correspondían tal vez a la época y al encargo, y que todavía nos ha dejado como un estigma, ¿no? Todavía los electroshocks siguen todavía estando más o menos presentes entre nosotros, pero otra serie de prácticas que se han ido dejando, obviamente, porque vamos teniendo cada vez más recursos tecnológicos para superarlo. Pero tal vez en el campo de la psicología y de las psicoterapias el tema principal era que teníamos que encargarnos de algunas conductas desadaptativas, y lo hemos venido haciendo, lo venimos haciendo, solamente que cada vez estas conductas se van haciendo más complejas y tal vez la sociedad va exigiendo más de las personas, ¿no? Estamos en un punto en que muchas veces, o sea, tenemos las expectativas de los padres, por ejemplo, sobre los niños, no para que se expresen auténticamente, sino para que se expresen de acuerdo a un patrón que ellos de alguna manera esperan o la sociedad espera. Entonces estamos en un punto en que tenemos que, a veces hemos llegado a psicologizar mucho la vida cotidiana y también a dejar otras conductas como fuera de esto. Pero más aún, ahora nos empiezan a encargar lo que se llama el capital humano, el capital social, ¿no? O sea, de pronto la salud mental, que nadie le daba bola, de pronto empieza a tener como mucho valor para todos, ¿no? El Foro Económico Mundial hace unos meses, ¿no? Dentro de sus temas centrales, la salud mental, la asociación de la APEC, ¿no? De países Asia-Pacífico, pone el tema de salud mental, el Banco Mundial, el tema de salud mental. Entonces, ¿por qué estamos tanto alrededor del tema de salud mental? Porque simplemente, o sea, las personas o la sociedad se va dando cuenta del gran valor de la salud mental como capital humano, ¿no? Y es algo más o menos simple, que tal vez todos nos damos cuenta, pero ahora le están poniendo valor. O sea, para el desarrollo no solamente uno requiere recursos económicos, sino también es el ánimo, la voluntad, la confianza, porque es imposible hacer empresas si uno no confía en el otro, es imposible mantener un trabajo si las personas no están con un buen ánimo, es imposible generar confianza social si nos sentimos inseguros. Entonces, trabajar ese punto significa capital humano, significa desarrollo. Y eso es lo que se está impulsando. Entonces, ustedes van a trabajar en una época en que la salud mental va a tener un altísimo valor. O sea, la salud mental tal vez
ya se va poniendo ahora en las agendas del desarrollo, pero cada vez va a estar más en la agenda del desarrollo. Y desde ahí tenemos que responder. Y finalmente, el tema más epistemológico, el tema que quizás más cognitivo, más humano, ¿no? Y frente a eso tenemos también desafíos de entender diferente la salud mental. Y yo creo que este fin de semana, ¿no? Para todos los que trabajamos en salud mental, los que estudiamos salud mental, o sea, debe haber sido un momento difícil, un momento complicado, un momento en que hemos sido interpelados por la sociedad, por lo que está pasando en nuestra sociedad, por lo que ha pasado en el Perú, por lo que ha pasado entre nosotros. Hemos sido interpelados a decir algo sobre eso. Pero antes de eso hemos sido interpelados a comprender eso, a comprender el suicidio. Y comprender el suicidio, ahora nos hemos dado cuenta, seguramente todos, que no es fácil. Que muchas veces hemos tenido discursos muy ligeros sobre el suicidio. Tal vez desde la salud mental para nosotros será fácil decir el suicidio es, si bien no es una enfermedad mental, es el desenlace de muchas enfermedades mentales, es el desenlace de una depresión principalmente, y que los suicidios se explican por depresión. Sin embargo, ahora el poder responder a esa pregunta no es sencillo, porque el suicidio es un acto humano. De repente un acto humano, de los actos más complejos, más difíciles de entender, no solo desde la psicología, sino desde la filosofía, un acto difícil de entender desde el ser humano en la vida cotidiana. Y creo que nos ha mostrado cómo tal vez nuestras teorías, nuestra ciencia, ¿no? frente a la realidad, es insuficiente para entenderla todo, y que tenemos una perspectiva y que tenemos una aproximación de ello, ¿no? Esto nos lleva a un planteamiento principalmente de modestia en las ciencias, o sea, de modestia de la psicología, de modestia de las ciencias de salud mental. No hacemos más que pretender comprender una realidad que es compleja, que es multifactorial, ¿no? Y eso es importante, porque eso nos resitúa, nos cambia nuestra perspectiva en relación a las personas, en relación a los otros. Creo que eso nos quita la arrogancia de nuestra profesión, que a veces sentimos que la persona viene con problemas, nosotros tenemos la teoría y con nuestra teoría podemos reducir y comprender su problema y darle la solución. Eso nos lleva a pensar en una psicología, en una psiquiatría más colaborativa, más participativa, más dialogada, a lo que Boaventura dos Santos dice, una ecología de saberes. A veces con nuestro saber hacemos algo que él también le llama el epistemicidio, que es que con nuestros modos de pensar, con nuestras teorías, con nuestros enfoques, recortamos la realidad a la medida como lo entendemos. Pero cada día la vida nos sorprende, la humanidad nos sorprende, las personas nos sorprenden, y no dejemos de sorprendernos. No perdamos esa capacidad de asombrarnos, esa capacidad de sospechar, de ir aprendiendo, sospechar de lo que sabemos, sospechar de nosotros mismos. Tal vez de esa manera podemos dar mejor cuenta de esta complejidad que tenemos en esta hermosa tarea de ser profesionales de la salud mental. Yo en estos 50 años de la facultad, realmente mi mayor homenaje a los profesores, a los alumnos, a las autoridades, a nombre de la doctora Zulema Thomas, como les decía, la doctora todavía puede llegar y estar con nosotros en algún momento, y si no fuera así, realmente es muy a pesar de ella. Muchísimas gracias y un saludo desde el Ministerio de Salud para todos ustedes, y con mucho cariño y afecto. Ahora tengo el agrado de invitar al señor decano, magíster
Magister Samuel Gerardo Choque Martínez para que dé inicio a la conferencia del rector de la Universidad Ricardo Palma. Bueno, presentar al doctor Elibarri Chávez sería interesante si lo presentamos por lo que no se conoce de él, más que por lo conocido, ¿no es cierto? Un estudiante brillante, lo más calificado de su promoción, de su generación en la Facultad de Educación, inicialmente, ¿verdad, rector? ¿No? Interactuando por la ventaja posicional que da el ser representante de los estudiantes y un alumno, ¿no? Directamente con los maestros de la época, ¿no? Nelly Festini, Carlos Daniel Marcales, Emilio Barrantes, todo un conjunto de autores que muchos lo conocen solo por los textos y tuvo trato personal con ellos y en parte era privilegiado, definitivamente por asunto de representatividad. Después a eso continuó su designación como miembro del Consejo Universitario de la Universidad. En los tiempos en que el Consejo Universitario era presidido por el doctor Luis Alberto Sánchez, ¿no, doctor? ¿Verdad? Entonces, el señor rector también tenía su escaño, ¿no es cierto? Y eran circunstancias, pues, donde los intelectuales eran de tal talla que para ser representante de los estudiantes, pero también había que tener talla, ¿no es cierto? No se podía ser representante de los estudiantes pues sin tener un nivel mental e intelectual por debajo del promedio. Entonces, el doctor Rodríguez fue también un destacado representante. Luego tuve la ocasión de encontrarlo ya en la Universidad Ricardo Palma y siempre, digamos, con el afán transformador, ¿no? Con las ideas de que todo esto podía cambiar, que se podía acelerar la universidad, etc. Pero yo creo que uno de los aportes fundamentales de él fue notar, digamos, de que no se podía construir una universidad sin base humanística. Para la fatalidad nuestra, veníamos sucediendo a una universidad de ciencias y tecnología donde se ingresaba a la especialidad de inmediato y entonces el asunto parecía un poco tecnológico, ¿no es cierto? Y hubo que hacer entender, y él lo logró en un plazo no muy breve, digamos, la importancia que tenía para la carrera las humanidades, la ciencia natural, las ciencias sociales, el arte y esas cosas que forjan al hombre culto, ¿no es cierto? Y le dan una visión no solamente panorámica, sino una visión bastante profunda de la realidad en que pisa. Cuando la universidad se inicia, pero bajo la forma de un archipiélago, no había los puntos comunicantes. Creo que como preámbulo a lo que debía haber sido seguramente una facultad de estudios generales, se crearon los estudios básicos porque la base para el hombre culto era inherente a todas las carreras. Para mí, cualitativamente, ese fue su primer mérito fundamental, darle una base humanística a la universidad que no la tenía. La percepción era una percepción atomista, posicionada en los objetivos específicos de cada carrera, de cada materia. Inclusive tuvieron que haber usadas, pero muy grandes, para que se aceptasen determinadas materias, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con la literatura? ¿Para qué sirve la literatura? ¿No es cierto? Y decir eso para un hombre que había cogido el tema literario para graduarse de abogado, ¿no es cierto? ¿No?
vinculando la ciencia jurídica precisamente con la literatura, bueno, la literatura prácticamente somos nosotros mismos y es lo que nos humaniza. Creo que la Universidad de su mano ha caminado y ha caminado por un camino bastante seguro y sin contratiempo. No digo qué universidad encontró él, porque entonces, bueno, mejor tratándose de la fiesta, eso lo vemos internamente y lo tratamos en casa, ¿no? Pero no era nada agradable. ¿Qué universidad deja o va dejando? Eso sí es importante. Y bueno, él no tiene feriado, no tiene sábado, no tiene domingos tampoco. Recuerdo de que en los tiempos que trabajaba yo a su lado, fueron tiempos muy interesantes, aprendí mucho, no lo niego. El momento más importante para ubicarlo al rector era llamarlo el domingo a las 10 de la mañana al teléfono del rectorado y entonces ahí lo encontraba. No era más fácil conversar con él los domingos o los feriados que los días corrientes de la semana, ¿no es cierto? Porque es infatigable, ¿no es cierto? Atiende a los alumnos, atiende a los profesores, atiende al público externo y se da tiempo para escribir y se da tiempo para publicar libros, porque seguramente de que si no hiciese eso no se él tampoco, ¿no? Y eso lo trae desde atrás. En ese sentido, ¿qué diría yo del doctor Iván Rodríguez y cómo lo sintetizaría en pocas palabras? Diría, bueno, no solamente es un hombre de su tiempo, sino que está en su tiempo, pero es muy conocedor del pasado, y su pensamiento hacia el futuro es muy claro. Y eso lo sabemos a lo largo de cada reunión en el Consejo Universitario, donde el tema lo propone él, lo moviliza, y bueno, los decanos tienen que conversar sobre el asunto, más allá de sus responsabilidades específicas. En segundo lugar, es una buena persona, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Hasta ahora recuerdo de cierto político, bueno, ¿por qué no? Decir su nombre, Javier Vallarriestra, nos decía en una oportunidad de que en el local de la Corte de Justicia Inglesa, ¿no es cierto?, había una frase que rezaba: para ser magistrado, en primer lugar, el requisito fundamental es ser persona, y si además se conoce algo de leyes, mucho mejor. Bueno, en el caso del doctor Rodríguez no solamente es una buena persona, sino que las leyes las conoce muy bien, ¿no es cierto? Entonces, no quiero, digamos, sobredimensionar el Leo Benario, porque no es mi costumbre, ¿no? Por lo general soy muy ácido, soy muy crítico y seguramente que con mucha rabia tengo que decir lo que estoy obligado a decir, porque la verdad, ¿no? Quisiera decir algo diferente, pero no puedo. Yo creo de que el momento podría sintetizarse de la manera siguiente. Doctor Iván Rodríguez Chávez, en este aniversario de la carrera de psicología, que tiene la misma edad y tal vez un poquito más que la Universidad de Carlos Palma. Muchas gracias, pues, por sus esfuerzos desplegados, por las horas quitadas al sueño, por las horas quitadas a la familia, en el afán de una quimera que ya no es quimera, sino que con su presencia es una realidad tangible que nos beneficia a todos nosotros. Y si estas palabras de presentación eran, digamos, para expresar el pulso de la facultad nacional, yo lo diría sin embargo. Muchas gracias, amigo de nuestra facultad y amigo personal. Pasado el límite del mediodía, sí que tengo que decirle buenas tardes. Buenas tardes, doctor Humberto Castillo, que ha venido en representación
de la doctora Zulema Thomas, nuestra profesora en la Facultad de Medicina, ahora ministra de Salud. Mis saludos, mi agradecimiento, pero la conocemos y sabemos que si ella quiere estar y compartir con nosotros, que son sus quehaceres siempre de urgencia, que no le permite, pero le esperaremos y le recibiremos en el momento que pueda hacer. Nuestros saludos y nuestro agradecimiento al vicerrector de investigación, al decano de la facultad, al secretario general, a los profesores, al decano de lenguas modernas que veo por acá, a la doctora Rocío Guillén, que está también con nosotros ahí, que es médica, los demás son profesores, ¿no? Que es la doctora Rubín de Ciencias y profesor de la facultad. Bueno, a todos ustedes, un saludo por la psicología y por este aniversario que ya es de medio siglo. Y decirles que hay también algunas curiosidades, porque algo les diga sobre la generación del relevo, según he visto, ¿no? Y entonces les voy a decir algunas cosas completamente fundamentales para que podamos entender como un contexto dentro del cual estamos desenvolviendo nuestra vida. Somos personas que estamos como puente en el siglo XX y en el siglo XXI. Y ya lo que tenemos que saber es que en estos tránsitos de un siglo a otro, pues habrá algunas características de la conducta humana en general. ¿Por qué? Porque están identificadas unas crisis que se denominan crisis finiseculares, crisis de fin de siglo. ¿Por qué? Porque son 100 años que la gente está viviendo de una manera y que ya se ha cansado de esas formas de vida y busca nuevas formas de vida. Pero y en esa búsqueda de las nuevas formas de vida, ahí vienen una serie de situaciones que son situaciones de transición, hasta que otra vez la humanidad se acomoda. Estas crisis se deben a varios factores económicos, políticos, sociales, culturales, y unos están sobre los otros. Y hay un problema que se arrastra ya desde siglos atrás, y ese problema se llama deshumanización, y hay que tener presente, porque ese va a ser el manto que cubre todo lo demás. Lo que conocemos son síntomas, pero estos síntomas ¿de qué vienen a ser? De este proceso de deshumanización, en que seguramente tomó más forma con la industrialización, cuando comienzan a dejarse la producción artesanal que se hacía con las manos, que hacía la persona, que hacía el ser humano, y se va a reemplazar ya la producción con máquinas, ¿no? y en serie, y se va despersonalizando, y va a haber desocupación de los artesanos, ya no van a tener de qué vivir, cómo trabajar, pues tienen que aprender lo que pueden y van a entrar a las fábricas, ¿no? Ahora por eso le llaman, creo, la cuarta revolución, la actual que vivimos, porque está imponiéndose otro sistema, que es el sistema digital, ¿no? Hemos pasado al mundo electrónico, y el mundo electrónico está cambiando a la humanidad más que las revoluciones sociales y las revoluciones políticas. Ahora, los cambios tenemos que verlos en sentido positivo y en sentido negativo. No todos los cambios implican evolución, hay cambios que implican más bien involución, se retrocede, y eso es lo que pasa en cuanto al ser humano. Entonces tenemos esta onda que viene ya de siglos atrás,
que es el de la deshumanización, y que va a implicar cambios en la conducta. Y la conducta fundamentalmente está alejándose, yo diría, del ejercicio, de la práctica de todos los días, que es uno, el amor, grandemente olvidado, y que va a traer los grandes problemas que hay ahora, que es la falta de afecto, porque se ha impersonalizado muchísimas de las relaciones en que el ser humano está todos los días y permanentemente. Entonces, la deshumanización, por ejemplo, tiene consecuencias en qué? En la familia, en la configuración de la familia, en el funcionamiento de la familia. Y esto es una pérdida enorme que repercute más, yo diría, no solo en la enfermedad mental, sino en la enfermedad afectiva. Lo que poco nos preocupamos en general es de la salud afectiva de las personas. Nos interesa la salud corporal, la salud somática. Queremos estar gorditos, fuertes, con resistencias a las bacterias, para que no nos dé una infección, etc. ¿no? Pero nos olvidamos mucho de la salud afectiva. Entonces a veces tenemos cuerpos robustos y una anemia, no porque falte hierro en la sangre, sino porque lo que nos falta es alma, es espiritualidad, es amor, es afecto. Y esa pérdida comienza desde la familia, desde el hogar. ¿Por qué razón? Porque, bueno, primero tenemos que los factores socioeconómicos han cambiado el funcionamiento de la familia. Pues tiempo atrás, aunque se sataniza mucho, pero no se han visto los ángulos trascendentes del problema, la madre estaba en el hogar, el padre era el que trabajaba y el que tenía que hacer frente para la satisfacción de todas las necesidades de la familia, y la madre se quedaba en la casa a trabajar, a atender a la familia. Y allí, como se ha mencionado, mi línea de trabajo, que es la literatura, el derecho y la educación, pues hay infinidad de poemas, de cuentos, de novelas y mucha literatura, comenzando por la Valdelomar, ¿no? Ahí está el hermano ausente a la cena pascual, ¿no? Ahí está la familia, ahí describe en el poema cómo funciona la familia, ¿no? ¿Y qué une a esta familia? El amor, el afecto. Y ya era una cuestión de actos tradicionales al interior de la familia, que la mamá acompañaba a los hijos hasta el momento que se acostaban y les contaba cuentos. Pero no solamente era la mamá, era toda la familia, la abuelita, por ejemplo. Ahora las abuelitas ya no son abuelitas como antes, ¿no? ¿Por qué? Porque igual se han dejado arrastrar por las ondas de modernidad que están inspiradas fundamentalmente en razones económicas y todavía dentro de ellas particularmente de comercialización. Entonces, antes nos reunían la abuelita, las tías, la madre, nos reunían a todos los niños, a todos los hijos y primos y sobrinos de la familia, nos reunían, nos contaban cuentos, historias, la historia de la ciudad, nos hablaban de los personajes, y entonces uno iba a la escuela ya sabiendo muchas cosas, comenzando porque sabíamos que descendíamos de Mancocapa, ¿no? Ahora van a la escuela y no saben nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya en el seno de la familia ya no funciona esa comunicación entre padres e hijos, y fundamentalmente esa comunicación afectiva que asumía la madre. Y tenía tanta presencia y tanta fuerza que por eso hasta el idioma que hablamos
se llama lengua materna, ¿no? Porque la aprendemos de la madre. Y había toda esa dinámica de familia, de amor, y la madre estaba permanentemente con los hijos, porque el único elemento económico, productivo de la familia era el padre. Pero ahora ya no es así, y con eso se producen muchas pérdidas. Por ejemplo, ahora la mamá también tiene que trabajar y sale a trabajar, y entonces los hijos se quedan solos o hay que llevarlos, como ahora he visto en algunos casos concretos, a los nidos, ¿no? Entonces el bebito en menos de un año ya lo llevan, la mamá se va a trabajar y los deja ahí en el nido. La mamá se reincorpora al trabajo después de los 45 días de la licencia postnatal, pero lo que hay que ver allí es un acto de alejamiento forzoso, forzado de la madre respecto al hijo. Y comienza porque ya no le puede dar de lactar, y ahí se produce otra pérdida enorme, ¿no? Primero, la pérdida del amor, porque el acto de lactar no es simplemente un acto químico de surtir al bebé de los nutrientes que tiene la leche materna, sino fundamentalmente lo que se pierde es el amor, porque lo que la madre da al lactar lo da por amor, y hay un puro amor ahí. Entonces es una leche con valor agregado que no tiene pues, ninguna de las marcas de leche, por más que vengan de Suiza o de Europa o de cualquier país, con las fórmulas más cercanas a la leche natural del seno de la madre, ¿no? Entonces habría que ver, por ejemplo, el asunto no tanto desde la perspectiva de la madre, que diré que sí sufre. A lo largo de mi trabajo profesoral y también administrativo, ya paso llegando a la facultad porque tengo 53 años de profesor, así que 3 años trabajé antes que se fundara la facultad, pero miren, en estos 53 años me consta de modo directo con secretarias que he tenido o con profesoras que han compartido conmigo el trabajo de enseñar, se reincorporan a su trabajo, pero es su cuerpo, ¿no? Porque su alma está en su casa con el hijito, con el bebé, y eso me consta, lo he visto, lo he sentido, y hasta en muchos de los casos he tenido que decirle a la secretaria, mejor anda a tu casa, porque, por ejemplo, me decían que habían dejado a su bebé un poco mal, un poco enfermo, no sabían si podía estar mal o no podía estar mal, etcétera, ¿no? Y también alumnas, aquí, por ejemplo, en esta propia universidad y en estos últimos años, yo no uso el celular en la hora de clase, me desconecto totalmente y le digo a los alumnos, no contesto el celular, pero tampoco nadie conteste. No por ninguna otra cosa, sino porque uno tiene que dar las explicaciones pedagógicas. Yo les digo que si me pusiera a contestar el celular, estaría dando lugar a una interferencia pedagógica que afectaría la comunicación pedagógica y consecuentemente estaría afectando ese proceso de conocimiento que es objeto de transmisión en la clase. Entonces, por esa razón, no es por arbitrariedad ni por imponer un criterio de autoridad en el aula ni cosa por el estilo. Hay una razón, y una razón que es estrictamente pedagógica, pero frente a esa regla que veían que yo cumplía, entonces el alumno también tenía que cumplir, y lo cumplía. Una mañana una alumna me dice, profesor, quiero pedirle permiso anticipadamente. Y le digo, ¿de qué? No, me dijo, es que sabe, yo soy mamá, tengo un hijito, es un bebito, he venido
a las clases, pero está resfriadito y no sé cómo puede estar evolucionando, ¿no? Entonces le pido permiso en la posibilidad que me puedan llamar de mi casa y yo tenga que abandonar la clase. Entonces imagínense, la alumna tampoco estaba tranquila, dejando a su hijo encargado con los familiares en su casa, ¿no? Entonces esa es una parte del problema, pero entonces yo invito al análisis desde el punto de vista del bebé. ¿Qué le pasará al bebé? El bebé no sabe hablar, por lo tanto no sabe decir qué está sintiendo, pero lo que hay que hacer es unas inferencias. ¿Qué es para este bebé que no sabe hablar, sino solamente sabe llorar? Pero las madres conocen el llanto del bebé y saben si es por hambre, si es porque están mal o por cualquier otro factor. Ellas sí conocen mucho. También le digo porque soy papá de 4 hijos y soy abuelo de 8 nietos. Entonces, hay experiencias directas y también por lo que se conversa, se lee, etc. Entonces, lo que hay que pensar es que para ese bebé, la madre es su nexo con el mundo al que han arribado al nacer. Y si le quitamos ese nexo, porque tiene que incorporarse a su trabajo, habría que imaginarse qué sentirán, estarán flotando en el aire, verán todo gris, todo nubes negras, ¿no? Porque han perdido ese nexo que es además nexo de amor, nexo de afecto, no es un nexo hostil, sino es un nexo de amor. Y probablemente pues se sientan como huérfanos, se sientan desvalidos. Y eso hace que, si pónganse en mi caso como profesor, yo he distinguido pedagógicamente 2 grupos de alumnos, ¿no? Los alumnos que vienen desde estas generaciones ya y los de antes. Entonces, ¿por qué? Porque haber tenido a la mamá con uno todo el día y todos los días le daba seguridad, confianza, afirmación, porque se caía uno, ¿quién lo levantaba? La mamá. ¿Quién le consolaba? La mamá. Entonces la mamá estaba a todos lados, a cualquier lado que uno miraba, estaba la mamá. Cualquier cosa que le pasaba a uno, estaba la mamá, contaba con la mamá. Pero imagínense en estos casos en que este bebé no tiene ese nexo, pierde ese nexo. Entonces, ¿qué viene a sentir? Miedo, inseguridad, desconfianza. Y efectivamente yo veo eso mucho en los alumnos de estas generaciones que son muy desconfiados y desconfían en sí mismos, son inseguros. Y yo trato siempre de decirle, pero afírmate en ti, ¿no? Y eso se siente en muchos aspectos, incluso en el del plagio. ¿Por qué viene el plagio? Por inseguridad, por desconfianza en sí mismo. Y todavía he observado que los plagios se da hasta este hecho. El alumno está contestando bien, pero como está inseguro, mira al de lado, mira al otro, borra lo que ha hecho bien y pone erradamente la respuesta. ¿Qué hay ahí? Inseguridad, desconfianza. Pero si yo tengo seguridad, sé lo que he contestado, no tengo ni por qué mirar a los costados ni pedirle ayuda a nadie, yo sé que he contestado bien, ¿no? Pero no, eso es por decirles un ejemplo que está en nuestro mundo, en nuestras circunstancias de vida inmediatas. Pero esto también se nota en otros aspectos de la vida de las personas. Y fundamentalmente la razón es la carencia de amor. Perdieron el amor, ya eso, el amor de la madre es irreemplazable, escuchen ustedes, ¿no? Por eso antes decían, el padre puede ser tan bueno pero jamás será como una madre, ¿no? No hay padre que sea una madre. ¿Por qué? Porque la naturaleza ha diferenciado bien a los seres humanos. Y la gran diferencia está que la mujer tiene la maternidad en su ser.
así, forma parte constitutiva de su ser, de la mujer, la maternidad. Y el hombre no. Entonces el hombre, por más bueno que sea, jamás va a sustituir ni a reemplazar a la madre. Ni cualquier otra figura, puede ser la abuela, puede ser la tía, puede ser la madrastra, como se da en algunos casos, ¿no? Hay casos en que la madrastra es más buena que la mamá, ¿no? Pero jamás en la vida puede reemplazar a la mamá. Por eso en las personas que tienen estos problemas hay una anormalidad psíquica, y les podría recordar, hace poquito ha habido un asesinato de un muchacho que ha matado a la abuela, y la ha matado planificando el asesinato. Primero se le ocurrió, ahora es drogadicto el muchacho, se le ha ocurrido que la abuela le iba a matar, cuando es la abuela que lo ha criado, pero tiene la mamá, y la mamá también vive con él vive con la mamá y con la abuela. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Ha comprado un cuchillo, un tipo de cuchillo, y cuando la abuela estaba durmiendo ha ido y le ha dado una cuchillada en el cuello, en la yugular, y la abuela ha fallecido. Pero él no tiene arrepentimiento y dice que la ha matado bien, y después dice, ya después saldré, que se cuide mi madre, pero ella dice, no, que la mamá se cuide. Pero ¿qué hay en todo esto? Hay un enredo. Él no conoce a su padre y ha sido inscrito, y su identidad está sobre la base que la abuela aparece como la mamá, no siendo la mamá. Entonces, ahí hay un problema existencial, ¿no? Se ha criado con una falsificación de identidad que tiene una repercusión en su ser, en su personalidad, en su constitución afectiva. No indagan más, pero ahí sería bueno que vaya un psicólogo, un psiquiatra, y que hagan las interrogaciones mayores que puede haber para escarbar más qué efectos negativos ha tenido en su personalidad. Pero entonces es una persona que se ha criado igualmente por estos problemas sin el afecto de la madre, ¿no? Porque entonces todos quieren, él quiere conocer a su padre biológico y no sabe quién es, ¿no? Ni la familia le ha revelado. Pero también hay ese problema respecto a la madre, porque hay casos que no solo de ahora, les diré alguna nota histórica que tienen que saber. En el centro de Lima existe una iglesia que se llama la Iglesia de los Huérfanos. Está ahí en el Parque Universitario, media cuadrita. ¿Pero por qué se llama de los huérfanos? Porque ahí había un convento de monjas de clausura, y para el lado de Azángaro había un torno, ¿no? Los conventos de clausura de monjas se comunican con el resto del mundo a través de un torno. Y al interior hay una monjita de turno que está ahí permanentemente tras del torno, porque la persona de la calle que quiere tener alguna comunicación tiene que hacerlo a través del torno. Y que había como costumbre desde el virreinato, porque se viene desde el virreinato, es que las madres solteras, cuando daban a luz, dejaban el hijito en el torno del convento de los huérfanos. Entonces la monjita que estaba ahí apenas escuchaba que dejaban el hijito y que el bebé lloraba, pues le daban la vuelta al torno, introducían al niño en el convento y lo criaban ahí hasta la edad seguramente de 20, 21 años, en que ya lo ponían en oferta para lo que sería, que no era la adopción legal que hay ahora formal, sino simplemente le entregaban a una familia para que esa jovencita o ese jovencito pudiera atenderlo, pudiera ser incorporado en esa familia. Fíjense, en esa época ya había ese problema en que las madres se deshacían de los hijos
por razones de presión social, porque habían salido embarazadas sin matrimonio, y eso se llama la madre soltera, ¿no? Entonces, imagínense, pero ahora también existe ese problema y hay situaciones como la de este joven que ha asesinado a la abuela, porque la abuela aparece como madre, no siendo su madre, ¿no? Y otras situaciones más. Pero entonces, todo esto para decir que ahora hay un problema de carencia de afecto, que es además mundial. Les digo, como yo he observado esto, a donde voy siempre observo, y en los países desarrollados es todavía más grave, es peor, ¿no? Porque la soledad, el abandono es tremendo. Les contaré que en Japón 2 hermanas ya de más de 80 años estaban abandonadas. Es como en Estados Unidos, ¿no? Que ya nadie les visita, nadie habla con ellos. En Estados Unidos los ancianos, hombres y mujeres, ponen avisos, dan clases gratuitas, ofrecen que piden que los llamen solamente para que puedan establecer comunicación con otra persona, con otro ser humano. En una de las oportunidades que he estado en Estados Unidos, he visto un velorio sin nadie, escuchen ustedes, ni una sola persona. El cadáver ahí, una capilla ardiente, todo con sus luces encendidas, pero no había ni una sola persona acompañando el cadáver, ¿no? En Japón, ya para el responso, ya tienen un robot para que el robot haga el responso. Ya no hay enfermeras, ya tienen ahí los aparatos robot para que el robot le dé las pastillas al enfermo en el horario que ha indicado el médico. Entonces cada vez hay menos relaciones humanas y eso hace que la persona se sienta sola, consecuentemente desvalida y no querida, ¿no? Porque lo que más tiene que el mensaje que da la presencia de una persona frente a otra es el amor. Entonces tenemos un mal que para mí, más que el estrés mismo, es su raíz está en la carencia de afecto. Son personas que se han criado sin afecto. Y eso hace que hasta las valoraciones ya sean otras. Por ejemplo, he conocido y me he fijado, he observado de cómo eran las personas antes. Mi propia madre, mi abuela había muerto hacía 50 años, pero ella siempre se acordaba de su mamá. Y así decía, ay, mi mamá hacía esto, nos decía esto, nos quería así, a cada rato. Y eso no era una cuestión aislada, era generacional. ¿Pero por qué? Porque se había criado con su mamá, que toda la vida había estado con su mamá. Y eso es lo que pasa con nosotros. Entonces, los que hemos pasado esas buenas experiencias de tener a la mamá con nosotros permanentemente, pues tenemos una referencia de la madre. Para nosotros, para mí, la madre es siempre lo máximo. Y por supuesto que eso se traslada, ¿no? Todo lo que sea a la profesora, la vamos a querer y la vamos a respetar. La presencia del padre se proyecta en la autoridad, en el profesor, en el policía, y como hemos tenido trato con el padre, pues lo queremos y también lo valoramos, ¿no? Entonces, pero ahora, si no han tenido esa experiencia, ¿cómo querer? ¿Cómo decir, para mí lo máximo es la madre, pero no le he gozado, no le he disfrutado, no he estado con ella, ¿no? Entonces, es una gran tragedia para la humanidad entera y en unos casos más que muertos, porque hay países donde han atenuado este problema y las licencias de maternidad son más amplias. O pues, si tienen 2 o 3 hijos, ya le mandan su subvención a la madre a su casa para que se dedique a sus hijos. Entonces, cuando hago estos comentarios no es porque esté en contra de la mujer, sino
simplemente que esta institucionalidad, esta variante del funcionamiento de la institucionalidad de la familia, pues está determinando un tipo de ser humano que carente de afecto, tiene sus repercusiones en su constitución afectiva y consecuentemente le imprime algunos rasgos en su personalidad que podrían ser diferentes si es que la dinámica de la familia podría seguir con esta garantía del derecho natural. Esa es la naturaleza, no es que sea una cuestión que se esfuerce en interpretarla, sino que simplemente esa organización de la familia tenía una fuerza grande sobre los seres humanos, sobre las personas que integrábamos la familia y la sociedad, ¿no? Entonces, pero esto, en vez de resolverse, de mejorarse, se está empeorando con este problema del mundo electrónico en el que hemos entrado y que hace que ahora pues, se creen necesidades artificiales como la necesidad del celular y que estemos llegando a los extremos que ahora pues la familia, pocas veces las parejas, yo veo en restaurantes a las parejas que ni siquiera se tocan la mano, sino cada uno está con su celular así, entregado a los mensajes y allá ni se conversan, no veo que le pase una caricia, que le dé un besito, ya no hay nada de eso, entonces el celular. Entonces, foto al plato que me sirven, foto a todo, mando acá, mando allá, pero y lo demás. Entonces ahora estamos en una situación de una soledad, así una soledad porque ha entrado un intermediario que es el aparato electrónico que no me permite tener la relación directa de persona a persona. Pero la vida está determinada para vivir con nuestros semejantes y debemos de interactuar con nuestros semejantes. Y algo pasa también en las familias. Yo digo, en mi casa he tenido que determinar el momento que se almuerza, que se come, que estamos juntos, nadie contesta el celular, comenzando por mí. Y vieron ustedes la cantidad, cuando termino tengo un momento para ver 30 llamadas, ¿qué voy a hacer? Pues no. ¿Por qué? Porque primero es que nosotros tenemos que ser los sujetos que, sabiendo que eso es un problema, pues limitemos el uso. Lo que hace daño, y nos hace daño a nosotros, es que nos volvemos adictos, dependientes. Yo veo a muchas personas, adultas, mayores, hombres, mujeres, jóvenes, que no pueden estar sin el celular un momento, y menos un día. Se me olvidó, pocas veces me olvido, pero me olvido, ya me olvidé, ¿por qué voy a hacer? No tengo por qué, no, que regreso, que estoy intranquilo, que estoy como fumador, que cuando deja de fumar no está tranquilo, no maneja sus autocontroles, ¿no? Entonces, imagínense, este mundo electrónico está terminando de rematarnos porque se cumple lo que yo les decía, con este cambio de la dinámica de la familia. Había dos problemas, ¿no? La pérdida del amor en los momentos que más necesitamos y después la pérdida del ejercicio de los valores. Yo no digo no hay valores, porque eso es falso. Los valores son y existen y valen, son universales. Donde haya seres humanos vivos están ahí los valores. El amor, el honor, la honestidad, la lealtad, la fidelidad, la amistad, ¿no? Todos esos son valores. La bondad son valores. Los ejercitamos, ya no, poco. La amistad es ahora electrónica, hay matrimonios electrónicos, pero también hay pleitos electrónicos, se conocen a través de estas redes sociales, pero después cómo terminan, ¿no? Por lo menos los casos que conozco, es que se han casado con personas que se unen a través de intereses y que después terminan mal, ¿no? ¿Por qué? Porque
el matrimonio implica un buen conocimiento de la pareja, ¿no? Tienen que conocerse bien. Esos matrimonios de pantalla, rápidos, de telenovela, no dan buenos resultados en su gran mayoría. De repente algunos sí, pero lo que saldría bueno serían pocos y lo que saldría mal sería la mayoría. Entonces, tenemos estos graves problemas en que ahora se suma la comercialización, todo está comercializado, hasta los sentimientos están comercializados, hasta la muerte está comercializada, ¿no? Porque ahora para enterrar a una persona, pues bueno, si quiero hacer algunas muestras, tendría que decir, bueno, vamos a contratar el entierro con 6 cargadores, pero los 6 cargadores tienen que ser los 6 negritos, jóvenes de esta talla y de esta contextura, ¿no? Lo vamos a vestir y vamos a poner una moto de policía adelante, otra moto atrás, y entonces vamos a hacer una ostentación de poder económico, de posición social, pero a la postre la muerte también está comercializada casi todos los días, el día de la madre, el día del padre, el día de la amistad, todo de regalo, ¿no? El día de la madre, si no lleva el regalo, pues no quiere a la mamá, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense ustedes a qué punto hemos llegado. Y con esto de la globalización peor, porque toda la producción se centra en muy pocos grupos y pocas personas, y nos hacen a todos los demás consumidores. Por lo tanto, nos estandarizan los gustos, nos estandarizan las formas de vida, los objetivos de vida. Pues estoy yo acá y todos nosotros nos estamos vistiendo, llego a Miami y va a ser lo mismo, me voy a París y va igualito, ¿no? Hasta en Japón, imagínense, en una de las oportunidades que he estado ahí, 2 generaciones, ¿no? Como es ahora, ¿okay? El mundo se ha dividido, el mundo de los jóvenes y el mundo de los viejos, ¿no? De los adultos. Entonces los jóvenes tienen gustos diferentes en música, en ropa, en comida, en objetivos y en una serie de cosas, mientras los viejos tenemos otros gustos de comida. Entonces ahora la incomunicación es mucho mayor, hasta por eso, imagínense. Y en la universidad pues nos encontramos generaciones distintas, y toda la vida universitaria se basa en la comunicación intergeneracional. Entonces tenemos que hacer esfuerzos los mayores por acercarnos a los jóvenes, y los jóvenes también tienen que hacer un esfuerzo por acercarse a nosotros. Entonces, por eso les decía, esta grave crisis de falta de afecto y de ejercitación de los valores de cada uno de nosotros en nuestra conducta diaria, en las relaciones que tenemos con los demás, pues nos está denigrando, nos está quitando, nos está bajando de ese pedestal que nos corresponde como seres humanos, y en mucho nos estamos animalizando, ¿no? Estamos llegando a extremos de deshumanización terrible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que saber que esto existe y hacer algo por frenar y pasar a reconstituir. Tenemos que conocer, el profesor tiene que saber cuáles son las características de los alumnos que tenemos ahora para sintonizar bien. Porque no puede ser, imagínense, cuando yo recién salí de la universidad, entré a trabajar a un colegio nacional y tuve alumnos desnutridos, así, que se iban en ese tiempo. Los niños y las familias más pobres tomaban un desayuno de té con camote sancochado, ¿no? Ese era el desayuno de los pobres. Entonces yo tenía alumnos que ni té tomaban ni camote sancochado, era en un barrio marginal, un colegio nacional. Y entonces yo decía, ¿no? Les despertaba el interés a los alumnos, los veía, todos querían aprender, pero no les funcionaba el cerebro porque estaban de hambre, pues, ¿no? No había. Yo he aprendido que el hambre es un fenómeno químico que se produce
cuando faltan las sustancias nutritivas en la sangre y en el cuerpo. Entonces, cuando uno come, lo que hace es que repone todas esas sustancias químicas que les hemos perdido en el trabajo. Entonces yo decía, ¿cómo desapruebo a este muchacho que quiere aprender, pero su cerebro no le permite? Porque yo ya había hecho las encuestas, ¿no? Al comienzo hice una ficha social de cada uno de ellos. Yo le decía cómo vive, de dónde viene. Imagínense tanto que todos ellos participaban en las invasiones y de repente pues no venían. Yo les decía, ¿pero por qué no ha venido? No es que hemos invadido. Y yo digo, ¿qué tienes que hacer en la invasión? No es que también tenemos que apoyar, porque si no, viene el inspector y no encuentra a nadie y no nos da el terreno. Entonces, toda la familia participa en las invasiones. Y otro que se quedó huérfano y comenzó a dormirse en la clase, y entonces lo llamo y le digo, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué te duermes en la clase? Y me cuenta, me dice, mi papá muerto, tenía 2 vaquitas, él ordeñaba sus vaquitas y vendía la leche, y ahora lo tengo que hacer yo porque soy el hijo mayor. Entonces yo me tengo que levantar a las 4 de la mañana, ordeñar, llenar mis porongos, y con el triciclo salgo a distribuir la leche donde vendía mi padre, y después me vengo acá al colegio. Entonces se iba al colegio, pero ahí ya el cansancio hacía que se dormía. Entonces imagínense, yo decía, pero ¿cómo desaprobar a este muchacho? El doble castigo. Bueno, ya es un castigo que no coma, y sobre ese castigo venía el otro castigo de desaprobar. Pero él quería aprender, se dedicaba, pero ustedes como psicólogos tienen que saber mejor, el cerebro necesita de combustible para que pueda funcionar todo el cuerpo, y el combustible lo da la comida, los alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Pues ahora hay muchas críticas contra los jóvenes, pero yo salgo al frente y digo, no, los jóvenes son hechura nuestra, nosotros lo estamos haciendo así, y entonces nosotros tenemos que saber cómo debemos de enrumbarlos, cómo debemos de orientarlos, dirigirlos, para que no estén recibiendo todos los efectos de este proceso de deshumanización, en que al final están en un mundo sin afecto, y también viendo en el entorno que cada vez ejercitamos los valores en nuestra conducta diaria. Para aprender no hay mejor ley pedagógica que la ley del ejemplo, ¿no? Entonces, si el profesor les dice que hay que ser puntuales, pero es puntual, más que la palabra les va a impactar, impresionar, y se les va a quedar en la cabeza lo que ven, que llega a la hora, que trabaja, que hace lo que tiene que hacer como debe. Pero imagínense, vemos en nuestra vida diaria una infinidad de acontecimientos donde ya se ha dejado de lado el ejercicio de los valores, y la gente ya no tiene compasión. La delincuencia se ha vuelto sanguinaria en el Perú cuando no lo era. La delincuencia en el Perú no mataba, ahora mata, y mata por un celular o mata por cosas insignificantes. Se ha transformado, indudablemente para mal, pero se ha transformado. Entonces, y así como eso, hay infinidad de cambios. La gente en el Perú, acá en Lima, era más generosa, más bondadosa, más buena, ¿ah? ¿Y qué lo está haciendo cambiar? Todos estos procesos de empobrecimiento. Antes, imagínense, llegaba de visita una persona a las 11 del día a una casa, no lo dejaban salir hasta que almuerce. Pero ahora, con los procesos económicos, en las casas pues son 4, compran 4 presas de folio y ponen 4. Y si viene alguien, no tienen nada que invitarle, entonces tienen que hacer que se vaya lo más rápido posible. Entonces, eso no existía. A las 4 de la tarde no salía sin que tome lunch. En la noche, 8 de la noche, no salía sin que le den de comer. Entonces, ¿pero por qué? Porque era más cómodo, porque no era un problema proveerse de materiales para hacer un plato de comida y compartirlo con los demás. Entonces, he visto
que las personas han cambiado de manera de ser. Ya son menos solidarios porque uno se mete en algo y no sabe qué cosa le va a pasar por defender a otro, entonces el que menos pasa a cuidarse ya no defiende a nadie, y así por el estilo, ¿no? Pero nosotros, sabiendo cómo son las cosas, pues hagamos porque nosotros mismos estemos cambiando, comencemos el cambio en nuestras casas, en nuestra familia. Los hijos tenemos deberes, no solo derechos, y uno de los deberes que tenemos es amar a nuestros padres. Yo les aconsejo a mis alumnos: mira, tu padre así se haya portado mal, que no me dio, que no le da, quiérelo, porque es tu padre, es su sangre, tiene su código genético. Entonces tú no puedes estar en una situación como esa, ¿no? Tenemos que querer a nuestros padres. Además es una de las leyes del mandamiento de Dios, ¿no? Dice honrar padre y madre, ¿no? Honrar quiere decir quiérelo, como quiere al próximo, los que están al lado tuyo, cerca a ti, hay que quererlo como a ti mismo. Entonces pasar a cumplir estos mandatos que son de derecho natural y que han venido a través de las formulaciones religiosas, ¿no? Pero eso es el ser humano. Entonces hay que recuperarnos, hay que tratar de ser nosotros seres humanos y también en nuestro entorno generar esa recuperación de lo que debemos de ser. Entonces aportemos al bien, a la armonía en la familia, llevarnos bien con nuestros amigos, en fin, hay muchas otras cosas que debemos hacerlo, necesitamos hacerlo por salud de nosotros mismos, por el bien de nosotros mismos y por el bien de todos, ¿no? Entonces ese mensaje, por ahora, en cualquier otro momento que quieran podemos seguir conversando, incluso hacer un diálogo sostenido sobre estos problemas que nosotros, todos y cada uno de nosotros, somos protagonistas, no somos espectadores, no somos testigos, somos protagonistas. Y entonces si vemos que estamos obrando mal, pues recapacitemos y reenmendemos. Hay que enmendar todo esto para corregir y reponer las cosas en lo que concierne. El ser humano es tal, se diferencia de los animales. Nosotros tenemos animalidad todavía en nuestra naturaleza, pero controlada por la humanidad. Y la educación es un proceso de humanización. Hay que humanizarse. Entonces, no solamente en nuestra universidad, los programas no son solo para instruir, sino para educar. Y educar quiere decir que llevamos a cabo una serie de actividades justamente para influir sobre la personalidad de ustedes, para que comiencen a ser seres humanos conscientemente, ¿no? Así que por los 50 años de la universidad, pues comencemos a homenajearla de esa manera, ¿no? Reinstalándonos como seres humanos, recuperando nuestro rol de seres humanos dentro de nuestra familia, dentro de la universidad y dentro de la sociedad que vamos a. Felicidades.